América Latina vive un momento único en su historia y es que tiene un aliado fundamental en la potencia más grande del mundo, en Estados Unidos de América. El secretario de Estado de Estados Unidos ha puesto como prioridad máxima a América Latina en toda la labor que ejerce desde este edificio en donde nos encontramos el día de hoy en América Hispana. Nosotros ahora estamos en el corazón de la diplomacia, de las relaciones internacionales de Estados Unidos, en el edificio central ubicado en Washington, D.C. Y desde aquí vamos a estar analizando no solamente lo que ha sido una decisión del Departamento de Estado, que es adicionalmente respaldada por la Casa Blanca, y adicionalmente cómo se hace en dos frentes. En primer lugar, para solucionar un tema de gobiernos corruptos y de dictaduras, y por otro lado, dar solidez a los gobiernos que lo hacen bien y que económicamente pueden ser un gran ejemplo para nuestra región. Desde el Departamento de Estado comenzamos así este podcast de América Hispana. Bienvenidos una vez más al podcast de América Hispana, donde tenemos el gran placer de poder estar con Gaby Peroso dentro del Departamento de Estado. Es esa Casa Blanca para el resto de los países del mundo, donde se toman grandes decisiones de cómo serán las relaciones de Estados Unidos con sus principales aliados y con sus principales enemigos. Todas esas decisiones vienen de allí. Pero lo que queremos analizar, Gaby, el día de hoy, y que estuvimos conversando fuera de cámara, es justamente ese tema de cómo hoy en día estamos viendo que el Departamento de Estado se ha acercado mucho más a las relaciones de Latinoamérica. Y esto viene en primer lugar porque el presidente Donald Trump, yo creo que ha abordado la relación con todos los países. O sea, hoy en este momento de la administración Trump podemos ver que abordaron realmente los principales problemas, que pueden ser China, que puede ser Europa, sean aliados o no, India, pero también vemos cómo hay relación, por ejemplo, con Sudán del Sur, en África, con el tema de enviar inmigrantes ilegales. Vemos cómo con Latinoamérica han tocado a cada uno de los países y han tenido justamente esa relación. Y en el otro frente ha sido el punto de que Marco Rubio es un hispano, es una persona que, aunque nació en los Estados Unidos, es de descendencia cubana, habla perfectamente el español, conoce las realidades de lo que es los grandes problemas del comunismo en la zona, que han desvariado en todos los países. Hemos tenido izquierdas, derechas alternando en cada uno de estos países, y al ser un representante de los Estados Unidos con tanto conocimiento de causa, ha podido acercarse a cada uno de estos países. Incluso vemos cómo en este momento tienen aliados muy fuertes en Latinoamérica, como Argentina, lo que no era normal dentro de las políticas de Estado de los Estados Unidos. Vamos a analizarlo hoy en detalle, que eso es importante, y también vamos a tocar la relación con el tema del Caribe y el narcoestado venezolano. Gaby, pero hay algo que me gustaría a mí primero poner en contexto. ¿Cómo ha sido la diferencia entre esta administración con muy poco tiempo, 8 meses, y las anteriores administraciones respecto a la comunicación, a la toma de decisiones y a la fluidez de esas relaciones diplomáticas? Bueno, hay un cambio abismal entre cómo funcionó la primera administración del presidente Donald Trump y la segunda administración. Hemos visto que en apenas 8 meses que está en el poder en este segundo mandato, han sido grandes los cambios y adicionalmente las decisiones y los resultados que ha obtenido esta administración. Están operando en una manera muy rápida, vertiginosa. El presidente Donald Trump habla de, si no me equivoco, son 7 guerras ganadas. Bueno, en algunos casos son conflictos, pero él ha podido intervenir para bien, para que esos conflictos que podían venir a más se acabaran. Si bien sigue, obviamente, los 2 grandes conflictos del mundo en pleno desarrollo, hay avances también significativos para que por lo menos intente Estados Unidos mediar y lograrlo. Y lo hace de una manera muy rápida.
En la primera administración de Donald Trump, y él siempre lo cuenta cuando le dicen qué hiciste bien, qué hiciste mal, qué te costó, él decía, primero yo tenía mucha inexperiencia y adicionalmente yo trabajé en contra de una estructura burocrática y que había permanecido décadas en el poder, que no me dejó hacer muchas cosas y que adicionalmente me puso trabas en el camino o me saboteó, por así decirlo. Entonces, en esa primera administración hay evidencias ciertas, Gabriel, de que, por ejemplo, en estructuras como el Pentágono y aquí propiamente en el Departamento de Estado, esa gran burocracia, esa cantidad de funcionarios que al final eran los que daban el ejecútese, pudieron entonces frenar muchísimas de las acciones que se querían ejecutar, incluso sabotear y que no llegaran entonces a buen puerto esas políticas. Adicionalmente, él venía con una idea de cómo funcionaba y una idea cómo podía ejecutarse y no necesariamente sí, porque no solamente se trata de que habían personas que estaban frenando su acción, sino que él tampoco sabía cómo se debían hacer y realmente lo que se debía hacer. De alguna manera, si lo vemos en frío, es muy interesante que haya ejercido el poder 4 años, se haya quedado 4 años fuera del poder, porque en esos otros 4 años, y he hablado con muchas personas cercanas a él, por ejemplo, el tema de las tarifas, de lo que son los aranceles, tuvo 4 años para moldear realmente cómo quería ejecutar eso. Y hay quienes dicen, no, es que son simplemente decisiones al azar. No son decisiones al azar. Él tiene desde los años 90 hablando del tema de los aranceles y adicionalmente de cómo debe utilizarse como estrategia de negociación y que definitivamente también habían que aplicarse porque había muchas desigualdades en el comercio. Él tenía la frialdad de poder ejecutarlo y así como tuvo esa frialdad, también pudo tener el tiempo de, por ejemplo, la máxima presión a Venezuela, seguir analizando ya eso en frío. Lo ejecutó, llevó esos barcos al Caribe, porque hay que acordarse que los barcos en el Caribe estuvieron estacionados ahí en la primera administración. Comenzaron los indictments a convertir esto no en un tema político, sino en un tema criminal y policial y judicial del lado de Nicolás Maduro, y ese fue como la semilla. Pero entonces ahora viene a esta administración y no sé si realmente es así, pero hay como capas y estructuras de poder. En primer lugar, hay un grupo de confianza del presidente y un grupo de confianza del secretario de Estado que tiene las órdenes claras y que tiene justamente un mandato de ejecutar rápidamente y de actuar como un todo independientemente de lo que sea la estructura burocrática. Adicionalmente, en otras posiciones hay también personas que si hay una orden del presidente Donald Trump y el programa se tiene que ejecutar de alguna manera, no pueden haber cambios en el camino que sean distintos a esta estructura de America First, porque hay personas de confianza igual del presidente Donald Trump que supervisan esas acciones. Eso no pasaba durante la primera administración, es decir, tienes los funcionarios públicos de carrera, los funcionarios que están haciendo, y hay una supervisión adicional para que las cosas se vayan con la línea que deben tener y que no cambien en el camino como pudo haber pasado en la primera administración. Y en el caso de lugares como el Departamento de Estado, igual está la estructura diplomática de carrera y de los funcionarios que siempre hacen parte de esto, pero también hay una estructura mucho más dinámica que recibe las órdenes y que adicionalmente puede dar el ejecútese y supervisar que los otros funcionarios no cambien en el camino las líneas estratégicas del presidente Donald Trump. Y otra de las cosas es que él adicionalmente está manejando dos aristas. Por un lado está el secretario Rubio con una posición súper firme de acción absoluta en el Caribe y particularmente hacia la dictadura venezolana, pero por otro lado está el Richard Grenell, que está en la Casa Blanca y que tiene entonces esa vía diplomática de dejarle una ventana a Nicolás Maduro, porque lo ideal sería es que se sienta tan presionado que diga, si voy a hablar con Estados Unidos, me voy. Eso sería lo más fácil para todos. Entonces, tienes igual esa línea activa, pero adicionalmente el secretario Rubio tiene el doble papel de ser asesor en la Casa Blanca y de estar en el Departamento de Estado. Entonces no hay cruce. Eso también pasaba en la primera administración. A veces habían choques entre funcionarios del Departamento de Estado. Lo vimos mucho más claro con Biden. También habían líneas completamente distintas. El Departamento de Estado por un lado, la Casa Blanca por otro. Luego se terminó imponiendo la visión de la Casa Blanca con el emisario Juan González y todos vimos las terribles consecuencias de lo que fue su nefasta política que le liberó a los narcosobrinos, a Alex
Saab sin pedir prácticamente nada a cambio y una normalización del régimen de Nicolás Maduro en esa toma de decisiones. Así que aquí hay rapidez, aquí se vence incluso el tema burocrático como nunca antes, porque existen esas capas de poder y eso le da una dinámica totalmente distinta a la ejecución de acciones y por eso es tan rápido. En el caso de Israel también es muy rápido cómo se consiguió ese acuerdo, cómo se logró traer a la gente de Arabia Saudita, de los países árabes en general. Realmente es una manera completamente distinta y adicionalmente ellos no tienen miedo de decir, sí me enfrento, mi política es frontal, no es políticamente correcta, porque aquí mi tema es defender a los Estados Unidos de América. Gaby, creo que todo eso se complementa, como dices tú, porque en ese periodo de tiempo que transcurrió después de la presidencia de Joe Biden, se generó una confianza en el presidente Trump. O sea, se entendió que el presidente Trump no era ese hombre de negocios o ese hombre que era hasta showman, que iba a la lucha libre, que tenía un programa de televisión. Y en el primer gobierno se veía como un showman que estaba presidiendo la República. Al final estamos viendo que en esos 4 años se entendió que había un hombre que era un estadista, que tenía ideas claras, él ya supo con quién rodearse mejor y creo que hay una confianza, no solo del presidente en esos funcionarios, sino de los funcionarios en el presidente y de los funcionarios en la forma de ver el gobierno. O sea, no es ese movimiento MAGA que era algo incipiente en su momento, sí, ese de Make America Great Again. Entonces, bueno, era como medio político, medio enfrentado, todos querían figurar. Hoy en día, primero, ya las autoridades que están se saben cuáles son. Sabe que el presidente Donald Trump es un presidente y es un presidente con autoridad. El secretario de Estado Marco Rubio es uno de sus pupilos a ser presidente o candidato a presidente o vicepresidente. J.D. Vance también. Entonces se entienden mucho mejor esas líneas de mando. Y al entenderse esas líneas de mando, confiar entre ellos como individuos y adicionalmente confiar en la visión país es totalmente distinto. O sea, yo sé que un funcionario que se sienta con la administración de Maduro o que se sienta con Netanyahu en Israel tiene muy claro lo que va a hacer. No es déjame ver qué es lo que puedo resolver. No, aquí la resolución es esta. El presidente tomó la decisión, el Departamento de Estado la respalda y yo soy un funcionario que aunque no tengo ese nivel, todos ellos me dan una directriz exacta y yo creo en esa directriz. No es simplemente que yo estoy cumpliendo una orden, es que yo creo tanto en esa orden que voy a hacer que se cumpla. Yo creo que eso está pasando. Adicionalmente, Gaby, entrando un poco más en materia, creo que la posibilidad de que realmente apoyen a los países de Latinoamérica como sus aliados y desplacen a China o desplacen a Irán de sus intervenciones dentro del continente es fundamental. Estados Unidos es el hermano natural de todos nuestros países latinoamericanos. No lo pongamos como un padre porque al final todos nacimos más o menos en el mismo momento y unos han tenido mejor dicha que otros. Pero al final esa relación con Javier Milei, ese apoyarlo para que este proyecto sea un éxito, el proyecto de Milei sea un éxito, que Milei se deje dar ese apoyo, porque ese es otro tema. Nosotros los latinoamericanos muchas veces tenemos egos bastante elevados y pensamos que lo que tú haces en Estados Unidos a mí no me sirve, los argentinos somos distintos, los venezolanos somos distintos y es como no me estorbes. Creo que han entendido que ahora hay realmente un hermano que te va a dar la mano. No es un tipo que viene a imponerte, que te viene a decir, Milei, se hace así porque yo digo y te presto el dinero y te lo presto de mala gana porque creo que te lo estás robando, sino porque efectivamente existe una fraternidad y una manera de decir, somos lo mismo, podemos hacerlo juntos, yo te voy a ayudar y tú, por favor, sigue estos lineamientos que te van a llevar a que tu política como país crezca y vas a estar de la mano de los Estados Unidos. ¿Cómo ves toda esa relación en vamos a decir, en un preámbulo de una reunión bilateral que va a haber la semana que viene entre el presidente Donald Trump y Javier Milei? ¿Cómo ves toda esa relación? ¿Va a triunfar realmente Javier Milei acercándose a los Estados Unidos o nuestros países internamente son mucho más complicados que esto? Bueno, yo ahí también quería hacer como un inciso en lo que es la relación entre el presidente Donald Trump y el presidente de Argentina, Javier Milei. Ellos tienen una camaradería, o sea, ahí hay una afinidad
de personalidades increíbles. Y llamaba la atención porque siempre hubo esa camaradería en la campaña, se encontraron en el CIPAC, reseñaron la primera vez que se vieron en persona porque se habían estado halagando de manera digital y comparten esa cierta locura o esa política inusual que a cada uno ejerce en sus países. Y siempre se preguntaban, pasó mucho tiempo y Javier Milei no había sido invitado a la Casa Blanca. Y todo el mundo se preguntaba, ¿habrá pasado algo? ¿Están peleados? Incluso Javier Milei fue cuando el presidente Donald Trump ganó, fue a Mar-a-Lago, o sea, era como el presidente de la región, que era como su pana. Era un poco también como la figura de Elon Musk, que tenía incluso un acceso no oficial, sino personal al presidente Donald Trump y llamaba la atención. Y ahora que lo ves en perspectiva, dices, wow, este es el mejor momento para que Javier Milei visite oficialmente la Casa Blanca. Porque una cosa es esa camaradería, pero otra cosa es el estadista que tiene que ser Estados Unidos de América, de ver cómo estás haciendo las cosas y si realmente tú te mereces el respaldo de Estados Unidos. Y mientras se daba la amistad de ellos, Javier Milei construía un fenómeno económico increíble en su país que ha cambiado absolutamente todo. Lo halagó hasta Vladimir Putin. Imagínate tú, Gabriel. Él recibió la visita del secretario de Energía, que es argentino, y bueno, ya hablaron un poco de Argentina y luego terminó Vladimir Putin diciendo, oye, tu presidente está tomando las decisiones económicas correctas. Un Vladimir Putin, imagínate a lo que ha llegado a darse a conocer Javier Milei en el mundo entero con la manera en la que ha abordado lo que siempre hemos dicho aquí en América Hispana: gobierno pequeño, menos burocracia, más comercio libre. Él hizo las cosas bien, pero llega un momento en que las cosas se trancan, porque adicionalmente hay muchas otras dinámicas económicas que son bien complicadas, y adicionalmente lo decían los propios funcionarios de Trump, que había adicionalmente un saboteo y cierto golpe económico que le querían dar a Javier Milei para acabar, sobre todo porque vienen unas elecciones parlamentarias muy pronto. Y dijeron, vamos a rescatarlo porque ya lo hizo bien, ya demostró que está haciendo los pasos correctos, pero necesita un empujón porque adicionalmente está arreglando un país que tiene 3 décadas arrastrando decisiones económicas incorrectas una y otra vez. Le están dando un espaldarazo monetario, de estrategia, de visión, porque apenas se empezaron a reunir con el secretario del Tesoro y todo lo que pasó en Naciones Unidas, comenzó otra vez el inversionista a ver hacia Argentina, a respaldar, y yo creo que la apuesta de ellos fundamental es que él gane esa reelección, que gane entonces el Parlamento, porque Donald Trump necesita un ejemplo a seguir de cómo se deben hacer bien las cosas económicamente, porque en el tema de América Latina no solamente es el tema de las dictaduras, siempre es el tema económico, porque el socialismo, la corrupción y la regaladera y el populismo termina ganándole al deber ser, y él necesita entonces el ejemplo del gobierno eficiente. Javier Milei es el ejemplo económico, Nayib Bukele el ejemplo de seguridad, y por eso lo recibió tan prontamente y le dio ese espaldarazo como tú eres un ejemplo a seguir. Incluso algunas de tus políticas yo las voy a adoptar y voy a utilizar tu sistema carcelario para el tema de seguridad. Pero bueno, esa es una historia más larga que contaremos luego. Si un Javier Milei triunfa en la región y que realmente vemos un florecer en Argentina, ¿qué va a pasar en los demás países? Nosotros siempre nos dejamos influenciar, así como se dejan influenciar. Sí. Cuando Chávez ganó y empezó ese socialismo del siglo XXI a estar, puede haber una epidemia de candidatos de derecha que quieran hacer las cosas bien en Latinoamérica, y eso es absolutamente necesario para Estados Unidos, que necesita que ayuda a la región, pero que la región se ayude a sí misma tomando mejores decisiones políticas. Así que creo que el espaldarazo va a ser gigante. Seguramente van a hacer anuncios en la Casa Blanca. Yo creo que esperaron para que hubiese más estructura en lo que va a ser la reunión, la relación bilateral, y adicionalmente también Estados Unidos había perdido a Colombia, lamentablemente. Colombia y Venezuela un poco más en el pasado eran los aliados fuertes de Estados Unidos. Eso lamentablemente se perdió con Gustavo Petro ahora, y entonces ahora se convierte en Argentina, y hay que ver la cantidad de inversiones que da Estados Unidos y que dio, por ejemplo, a países como Colombia. Eso se puede trasladar a Argentina, y
podría adicionalmente ser un ejemplo como cuando fue con Uribe Vélez, o sea, en Colombia, que realmente sientas en cada esquina que el país cambió y que esa es la vía correcta a seguir. Gaby, y hay un factor aquí fundamental y creo que lo va a utilizar la administración Trump con Javier Milei. Hay algo que Javier Milei se dio cuenta en el que él falló. Él es un presidente que dice de una corriente libertaria, o sea, va más allá de lo que puede ser la derecha, es la ultraderecha, todo se autorregula y no hay problema y todo se tiene que liberar y todo se autocontrola y eso no funciona así. Y el presidente Donald Trump está dando una cátedra de eso en estas nuevas relaciones con el mundo a través de los aranceles, a través de las guerras, diciéndole, es mentira que la libertad absoluta funciona. Si tú con China no tienes una relación de distancia, China te devora. ¿Por qué? Porque no tiene límite, o sea, la mentalidad del gobierno chino y de la economía china es devoradora, o sea, ellos no van nunca a ver por tus intereses, solo van a ver por los intereses de ellos. Y Javier Milei se dio cuenta en estas últimas políticas que ha dictado cuando China inundó su mercado y se dio cuenta que lejos de estar ayudando a su mercado a ser más competitivo, liberándolo con temas de proteccionismo, liberándolo de temas de subsidio, haciéndolo más competitivo, suavizando las leyes laborales, las leyes de ejecución de empresas, terminó dándose cuenta que simplemente, por ponerte un ejemplo tonto, abrió frontera y llegó Temu y llegó Shein y destrozó la industria del vestido en Argentina. ¿Por qué? Porque entonces te llega un jean de $2, de $1 y tu empresa de fabricación textil termina en el piso porque nadie puede competir con eso. Yo creo que eso va a ser lo que va a aprender Javier Milei de decir, tú puedes ser muy libertario, tú puedes ser muy abierto, pero tienes que abrirte con quién te va a ayudar y tienes que cerrarte con quién te va a dañar. Tú no puedes ser abierto con todo. Y esa política creo que es la que están ajustando para generar al final un Estado que tenga gran éxito y que se pueda replicar en los demás países. Y eso sacaría a China de todo el juego. Creo que con México informalmente lo están haciendo. Evidentemente, la presidenta de México no es la más afín al presidente Donald Trump. El presidente Donald Trump ha sido claro, si tú sigues con China, no vas a poder estar con Estados Unidos, porque con uno o con el otro. ¿Por qué? Porque son incompatibles nuestras políticas. Gaby, por último, que nos hemos extendido un poco, el Caribe. Hay más movimientos de barcos, más movimientos de aviones. Pareciera que se filtra información del Congreso. ¿Qué tanto puede estar cerca una intervención armada, así no sea con botas en el campo, pero sí por lo menos que estos barcos empiecen a, vamos a decir, a dañar infraestructura vital del narcogobierno de Venezuela? Mira, yo creo que es inminente, sobre todo porque siguen construyendo la narrativa y el piso jurídico para accionar contra estos grupos y siempre hay que tenerlo desde la perspectiva de Estados Unidos. Para Estados Unidos no se trata de un tema de que está ayudando por el tema de derechos humanos a los venezolanos a salir del régimen de Nicolás Maduro. Si lo entiendes de esa manera, no estás escuchando lo que dicen. Ellos están actuando contra grupos criminales, carteles de la droga, carteles terroristas, y van a accionar de esa manera. Al verlo así, ¿qué irán a hacer? La segunda parte de esta película empezó con las lanchas, ahora podrían ser laboratorios de la droga dentro de Venezuela, podría suceder. ¿Por qué es importante entender eso? Porque quizás la gente dice, bueno, si la acción es dentro, es que ya van a detener a Nicolás Maduro. Esto va en escalada, esto no es precipitado. Esto se va a hacer uno a uno. Yo creo que la segunda parte va enfocada a destruir la estructura de narcotráfico y económica de estos grupos y sí podrían haber algunos enfrentamientos entonces de cuerpo a cuerpo si alguna de estas tropas se resiste. ¿Por qué también lo digo? Porque se da este memorándum que en teoría es confidencial, la Casa Blanca diciéndole al Congreso, ya me estoy enfrentando a esta nueva amenaza que es armada, que es ilegal, que son insurgentes, pero que no es una guerra internacional. Es decir, no es Estados Unidos contra Venezuela, sino que es Estados Unidos enfrentándose a grupos irregulares armados, que adicionalmente entonces describen cómo están armados,
Esto de alguna manera se le revirtió a Nicolás Maduro. Él dijo, voy a mostrar mi poderío militar para hacer ver que un enfrentamiento mataría a venezolanos y esto va a hacer que Estados Unidos se detenga. Hizo todo lo contrario, dijo, mira, ya me enseñaste que sí, que eres un ejército violento, armado, que adicionalmente ya me atacaste dentro de Estados Unidos, que ese es otro de los puntos que me llama mucho la atención. No es que haya una amenaza de ataque futuro, es que ya tú mataste estadounidenses a través de las drogas y al parecer la vía jurídica que utilizan ya fue utilizada en la lucha contra Al Qaeda y otros grupos insurgentes irregulares en el mundo y ya entonces tiene jurisprudencia y podría entonces ser completamente efectiva y legal. Yo creo que esto va a seguir escalando, no hay que verlo como unas lanchitas y unos laboratorios y se quedaron sin más, esto va a ir escalando, pero todo esto supone una asfixia absoluta de Nicolás Maduro, tomando en cuenta que las licencias petroleras las reactivaron, pero le pagan con petróleo y para él es cada vez un dolor de cabeza zafarse de esos barriles que prácticamente los tiene que regalar, o sea, es una estrategia inédita e increíble. Y adicionalmente se juntan varias cosas que son importantes que hacen que ellos sí tomen la decisión de acabar entonces con estos grupos en Venezuela. En primer lugar, porque el tema chino sigue siendo fundamental y si Venezuela sigue de la manera que está, China sigue entonces con su influencia con las dictaduras y en toda la región y es una decisión tomada. Adicionalmente, Donald Trump le ha dicho a los europeos, encárguense ustedes del tema ruso, cada quien debe encargarse de su región. La Casa Blanca se está encargando de su región haciendo cada una de estas acciones. Y lo que decíamos al principio, un secretario de Estado que tiene como prioridad máxima, me han contado extraoficialmente que él siempre dice, no, pero ya va, Latinoamérica es una de mis prioridades. Siempre lo termina colocando en la mesa por si así en algún momento en las decisiones se desvía, porque históricamente era así. Lamentablemente Latinoamérica estaba ahí, pero no éramos prioridad para Estados Unidos. Entonces, todas estas cosas se están juntando, el tema de China, el tema de América primero, el tema de acabar con las dictaduras. Este es un gobierno que no quiere que la izquierda radical esté tomando tanto terreno y Latinoamérica es gran parte de esa izquierda radical que adicionalmente le ha provocado disturbios dentro de Venezuela. Todos esos elementos hacen que ellos actúen de una manera inusual, pero que haya una actuación. Yo veo inevitable una nueva acción definitivamente por parte de Estados Unidos. No sabemos cuál va a ser. Hay ahora mucha tecnología, muchos drones y ya se han perdido todos los permisos necesarios dentro de Estados Unidos para que esas acciones se ejecuten de la mejor manera. Extraordinario análisis, un poco largo el día de hoy. Lo bueno Sí, de todo pero esto es que ustedes entiendan el valor del voto. Cuando uno vota por un representante que realmente va a poner los intereses nuestros como país, los intereses nuestros como familia, los intereses nuestros como sociedad adelante, vamos a ver que las cosas funcionan y avanzan como han sido estos 250 años de trayectoria. A ver, nosotros puesto una agenda de Estados Unidos primero nos ayuda porque al final un Estados Unidos primero necesita que sus vecinos sean vecinos de paz y no tenga una Cuba dando problemas, un Brasil dando problemas, un Colombia dando problemas, sino tenga gente que realmente nos sirva a nosotros para nosotros también servirle a ellos como países. Ustedes tienen que ver la calidad cuando tú ejerces un voto. Tú tienes que ver cuando tú ejerces un voto en Argentina por un conflicto, por una izquierda que lo que hace es pelear, estarían ahorita diciendo que Palestina y estarían viendo cómo le resuelven un problema a Palestina y no viendo sus intereses propios como lo está haciendo Javier Milei y metiéndose a ver cómo baja la pobreza en su país, cómo sube la producción y cómo efectivamente todo eso va a traer prosperidad. Hay que ejercer votos responsables. Nosotros como hispanos debemos informarnos. Estos programas buscan que tú tengas toda la información necesaria para que a la hora que tú vayas a ejercer un voto, sea desde el juez
es de tu jurisdicción, de tu sheriff, de tu alcalde, de tu gobernador o de tu presidente, siempre busques aquel que está poniendo los intereses de la comunidad primero y no está poniendo los intereses de una agenda global, de una agenda que lo que busca es destrucción de nuestras grandes instituciones, familia, iglesia, país, fuerzas armadas, todo eso tiene que ser un núcleo que se tiene que defender. Gaby, ¿cómo podemos cerrar el podcast? Bueno, hablabas del voto y, por ejemplo, Marco Rubio llega a esta posición gracias al voto de los floridianos, la mayoría de ellos hispanos. Eso, ahí reside justamente el destino de nuestras naciones. Si ustedes ven candidatos que definitivamente quieren el bien para los hispanos, trabajan por los hispanos, ustedes tienen que escoger de manera inteligente y apoyarlos. Los floridianos podrían estar escogiendo cuando él se enfrentó localmente a un americano o a alguien que no necesariamente, que quizás tiene origen latino, pero no necesariamente comulga con las ideas de los hispanos. No, decidieron una y otra vez, oye, este muchacho es bueno. Y él construyó toda esa carrera con los hispanos y lo hicieron senador y lo siguieron apoyando y se convirtió en el jefe de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos y lo hizo bien y volvió a ganar otra reelección. Y con ese trabajo bien y con el voto que siempre lo puso allí, él pudo ser visto por el presidente de Estados Unidos y escogido como secretario de Estado, y él ahora ya no a través de la votación, sino a través de sus acciones, entonces hace bien a América Latina. Así que es muy importante este tema del voto, tiene una incidencia que no te imaginas, y a partir de ahora nosotros siempre vamos a insistir en ese tema, siempre tratando de llevar el tema práctico a cómo tú también formas parte de esas decisiones y de lo bueno que le puede pasar a Estados Unidos de América. No te olvides de darnos un like, de compartir, es la única manera de que la plataforma continúe recomendando nuestro contenido, que es de calidad. También, si le puedes decir a alguien, oye, me encanta lo que están diciendo, con ellos siempre aprendo algo, nos ayuda un montón. Y bueno, vamos a seguir entonces construyendo país y construyendo votantes con decisiones informadas a través de aquí de América Hispana, Gabriel. Así es, que tengan todos ustedes muy buen día.